Un feliz viernes para todos ustedes. 26 de febrero, rápido, se está acabando este mes de febrero de 2021 con muchas noticias y análisis a esta hora del día. En primer lugar, esta tendencia que estuvimos hablando durante la semana de aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, y las últimas 24 horas han sido dramáticas. Así que queremos entender este fenómeno y sus implicaciones para la economía real, para los inversionistas, pero quizá más importante para los gobiernos en tiempos de necesidades de recursos y de pago de deudas. Hablaremos de ese tema y de otros con nuestro estimadísimo Fernando Lozada de Oppenheimer & Company desde Nueva York. ¿Cómo vas, Fernando? ¿Cómo está el frío? ¿Y qué tal ayer con estos rendimientos? Explícanos exactamente el fenómeno en tus palabras. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Estamos entrando en lo que alguna gente considera un nuevo capítulo de aquel tan temido taper tantrum que tuvimos en el año 2013. Yo creo que todavía la situación no es tan dramática, pero el movimiento en los rendimientos de bonos del Tesoro sí han sido importantes. Como para que tengas una idea de magnitudes, lo que todo el mundo mira como referencia, que es el rendimiento del bono de 10 años, a principios de este año estaba en menos de 1%, era alrededor de 0.9%. Ayer llegó alrededor de 1.5%, es decir, que casi se ha duplicado en un par de meses. ¿Qué es lo que está por detrás de esto? Creo que el mercado está anticipando un posible cambio en el mix de política económica en Estados Unidos, con un énfasis mayor a la política fiscal y quizás menos foco o menos énfasis en la parte de política monetaria. Me da la sensación que el mercado está exagerando un poco porque la Reserva Federal no va a adoptar una política mucho más dura en el corto plazo. Sin embargo, lo que es cierto es que el control de la Reserva Federal es mucho más fuerte sobre la parte corta de la curva de rendimientos que sobre la parte larga. Por eso es que la parte larga se está moviendo un poco más. Consecuencias de esto para nuestros países son bien importantes, porque estas tasas de interés son referencia para determinar cuál es el costo de financiamiento al que nosotros podemos emitir deuda. Cuanto más altas son las tasas de rendimiento de los bonos del Tesoro, que es una suerte de piso para los rendimientos de los bonos de países emergentes. Cuanto más alto es ese piso, más alta también va a ser el rendimiento requerido para que nuestros países emitan deuda. Así que esto es un desarrollo bien importante que todos, como tú anticipaste, todos los gobiernos de nuestra región tienen que estar mirando con muchísimo cuidado. Antes de pasar a los gobiernos de nuestra región, te pregunto, ¿qué lo detiene? Porque esto sería temporal, y entonces, ¿quién lo detiene? Si ya escuchamos esta semana a Jerome Powell diciendo, tranquilos muchachos, porque nosotros estamos viendo presiones suaves todavía, aquellos sectores que se van a mejorar en términos de demanda porque llegaron las vacunas, etcétera, etcétera, pues hay otros sectores que todavía se ven con una demanda débil. Bueno, tú sabes lo que ha dicho, simplemente lo estoy consignando aquí para decir, aquí ya llegó el jefe de la Fed y días después de lo que dijo el jefe de la Fed, ves todavía este aumento más dramático en los rendimientos de los bonos, que en algunos casos incluso ya se cumplió, ese yield ya cumplió la previsión de lo que se esperaba para este 2021, para todo el año, Fernando. Así es. Creo que la única forma en que esta situación podría moderarse es si la Fed sale con un mensaje aún más contundente, por ejemplo, como lo hizo en años pasados, que salga a decir, bueno, nosotros vamos a salir a comprar bonos de largo plazo, a hacer más de lo que se llamó en aquel momento relajamiento cuantitativo. Es decir, tratar de aplanar la parte larga de la curva de rendimiento. Y el segundo componente sería tener más claridad acerca de qué es lo que va a pasar en términos de política fiscal en Estados Unidos, porque la administración de Biden ha llegado con un mandato, como ya hemos hablado muchas veces en tu programa, de redistribución del ingreso, de recuperación del salario real. Todo esto tiene costo fiscal. ¿Cómo se va a financiar? Todo esto todavía no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que aquí va a haber un proceso de expansión fiscal importante. ¿Cómo se hace esta expansión fiscal? Es lo que finalmente va a determinar qué pasa con las tasas de interés. Bueno, pues ahí lo tiene, no podemos pasarnos de esta historia
a lo que está sucediendo en América Latina cuando ya Fernando lo ha descrito muy bien, las necesidades de financiamiento, el costo de la deuda para nuestros países. ¿Y qué semana para nuestros países, Fernando? No sé si te enteraste, pero por ahí en la terminal de Bloomberg estaba yo viendo que un funcionario de Canadá del sistema de pensiones se tuvo que renunciar porque se fue a vacunar a Emiratos Árabes. Yo sé, en todos lados se cuecen habas, tienes el vacunagate en Perú, en Panamá también están hablando del tema, en muchos países, pero el tuyo, Argentina, pues ha dado mucho de qué hablar, incluso con el presidente Fernández justificando que se hayan vacunado algunos funcionarios, diciendo ya dejen esa payasada. Pero hablemos de Argentina, el Fondo Monetario Internacional, etcétera. ¿Por dónde empezamos en este escenario? La descripción del momento. Creo que hay dos cuestiones que están concentrando la atención de los argentinos por un lado y de los mercados por el otro. En primer lugar, el escándalo de las vacunas continúa a pesar de los esfuerzos, como tú mencionaste, del presidente y del gobierno en general para desactivarlo. Recuerda que Argentina ha pasado un año durísimo en el año 2020. La contracción económica fue muy fuerte, una de las más fuertes en todo el universo de mercados emergentes. Y además de esto, Argentina está sufriendo un proceso inflacionario muy fuerte. Es decir, que este es el peor de los mundos posibles. Tienes esta inflación. La economía no solo no crece, se contrae, y además el poder adquisitivo de los asalariados se deteriora. Y además hay otros indicadores preocupantes, por ejemplo, los índices de seguridad no andan bien. Yo te diría que esta historia del vacunagate o de las vacunas VIP, como se llaman en Argentina, es una crisis política de proporciones y le llega al gobierno en un momento en el que la población está muy sensibilizada por la situación económica, pero también porque la pandemia ha costado vidas en Argentina como en todos los otros países. Así que imagínate la reacción natural de una persona que perdió un familiar por coronavirus frente a este tema de las vacunas. Va a ser mucho más severa que si se entera, por ejemplo, de un hecho de corrupción de guante blanco. Yo creo que esto le pega a la población a un nivel muy íntimo, muy sensible. Esto ocurre en un momento difícil para el gobierno porque hay elecciones de medio término en octubre y esto definitivamente va a ser un factor negativo para el gobierno. La ventaja que tiene el gobierno en este momento es que la oposición está desmembrada, así que más allá de alguna pérdida de representación del kirchnerismo en el Congreso, yo creo que es difícil pensar que las elecciones vayan a ser un punto de inflexión. A lo sumo, el gobierno va a recibir una tarjeta amarilla, pero no creo que vaya a recibir una tarjeta roja. En cuanto al tema del FMI, que es la segunda cosa gorda, la prioridad del gobierno en este momento es lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para anclar expectativas y para que Argentina tenga alguna esperanza de volver a tener acceso al crédito. Pero yo te diría, hoy en día eso se ve improbable. Los precios de los bonos argentinos se están aproximando a 30 centavos. Es decir, que estamos ya muy por debajo de los niveles de cuando Argentina reestructuró su deuda el año pasado. Ahora, el ministro de Economía, Guzmán, ha sugerido que los términos que Argentina quiere para un nuevo acuerdo con el fondo son términos que no está tan claro que el fondo vaya a aceptar muy fácilmente. Argentina quiere un acuerdo de muy largo plazo, incluso en los medios se comenta que Argentina piensa en un acuerdo de 20 años. No existe en los libros del fondo algo así. El acuerdo de facilidades extendidas, el plazo de repago más largo son 10 años. Y Argentina quiere pocas condicionalidades en el corto plazo. Así que yo creo que bajo esos términos esta negociación va a llevar más tiempo. No me sorprendería para nada que no haya acuerdo hasta después de las elecciones, y lo que eso conlleva es que esta suerte de medianía, de performance mediocre, va a continuar durante unos meses más, por lo menos. Simplemente recordar de cuánto estamos hablando que hay que renegociar de ese acuerdo, más de 40,000 millones de dólares, ¿correcto? El acuerdo original era por 57,000 millones de dólares, de los cuales se desembolsaron alrededor de 45,000, y eso es lo que hay que renegociar. Okay. Claramente Argentina va a necesitar un acuerdo de largo plazo, porque no está en condiciones de repagar en el corto plazo. Pero, por supuesto, cuando el fondo te da dinero de corto plazo, el fondo te dice, bueno, ok, yo pongo el cheque sobre la mesa o te permito refinanciar esto,
pero tú te vas a tener que comprometer a hacer A, B y C en términos de metas cuantitativas y metas cualitativas. ¿De qué valió el esfuerzo del año pasado si estamos hablando todavía con este entorno de dificultades para lograr un consenso entre ambas partes este año? Y te lo pregunto porque quiero entender cuánto el factor político es parte de la narrativa del presidente Fernández, quien fue a hablar también de que lo está haciendo con cuidado esa negociación con el FMI, pero lo vino a decir desde México, con presencia del ministro Guzmán. ¿De qué ha servido lo que vimos de los meses pasados de estos funcionarios y en este 2021, cuando ya dijiste que las posiciones no están muy cerca, en un año electoral? ¿Cuánto es narrativa? ¿Cuánto realmente esto es una jugada calculada ya? Argentina no estaba en condiciones de repagar su deuda el año pasado. Eso es un hecho. Por lo tanto, la reestructura de la deuda era inevitable. Ahora bien, como toda reestructura de deuda, el objetivo final de reestructurar tu deuda es llegar a un acuerdo con tus acreedores y volver a tener, después de la reestructura, volver a tener acceso al financiamiento. Creo que es una ilusión tonta esto de pensar de vivir con lo nuestro, de no depender del financiamiento de nadie. Toda economía moderna necesita los mercados de deuda para financiar inversión, para poder desarrollar proyectos de largo plazo, etc. Lo que ha fallado es que, si bien la reestructura se completó, lo que se requería después de la reestructura, es decir, proveer al mercado y a los inversores de reglas claras y un horizonte más cristalino para que estos inversores estuvieran interesados nuevamente en Argentina, eso todavía no se ha logrado. Argentina, como ya sabemos bien, tiene un problema fiscal crónico. No hay señales de que esa situación fiscal vaya a mejorar en el corto plazo. Incluso en el mismo presupuesto oficial para este año todavía se habla de un desequilibrio fiscal muy grande, de cerca del 5% del PIB. Es decir, que bajo estas condiciones es muy difícil volver a generar confianza. Y lo que estamos viendo en los precios de los activos argentinos es exactamente el reflejo de esta falta de confianza. Ok, es importantísimo lo que estás diciendo, pero también para extrapolarlo al caso de Ecuador. La segunda vuelta, elecciones, 11 de abril. Andrés Arauz, tú lo sabes muy bien, estuvo en Nueva York, se reunió con, off the record me han dicho algunas fuentes que también estuvo Alejandro Werner en estas reuniones, el director del Departamento para el Hemisferio Occidental del FMI. Él nos dijo en algún momento en una entrevista, bueno, pues nos hemos reunido antes de la elección con estos candidatos y les explicamos de dónde, cuál es nuestra lógica al proponer X o Z acuerdo. Y así le explicaron el acuerdo que logró la administración de Lenín Moreno, pero pues ya hizo muchas olas Arauz al decir que van a buscar otra vez el financiamiento asiático. Yo no ha dicho la disposición de China, ¿no? O de Asia para prestarles, pero lo dijo. Y también dice que van a renegociar, a buscar una renegociación del FMI. Háblame del caso ecuatoriano. En el caso de Ecuador hay dos elementos que están sobre la mesa. En primer lugar, todavía no sabemos, todo indica que Arauz es el candidato favorito para ganar la segunda ronda, pero todavía hay algunas incertidumbres. Como tú sabes, Yacu Pérez, el candidato que representa al partido indígena, todavía no se da por vencido. Recuerda que Pérez inicialmente pasaba la segunda ronda. Cuando se hizo un recuento, entonces Lasso, el candidato conservador, pasó a la delantera. Pérez se quejó, hubo un segundo recuento y Lasso terminó ganando por alrededor de 32.000 o 33.000 votos. Ahora Pérez nuevamente argumenta que hubo irregularidades y pide un nuevo recuento. Esto sería el tercer recuento de los votos. Me da la sensación que, dado que la autoridad electoral ecuatoriana ya aprobó y recontraaprobó los resultados de los recuentos, sería un golpe muy fuerte a la credibilidad del Consejo Nacional Electoral decir, bueno, sí, vamos a recontar de nuevo. Me da la sensación de que estos resultados son finales y que en la segunda vuelta vamos a tener a Arauz versus el candidato Lasso. Ahora, lo importante es que esta disputa entre Pérez y Lasso beneficia a Arauz, porque está claro que Arauz
obtuvo una ventaja importante en la primera ronda, sacó 32 o 33% de los votos versus menos del 20% de Pérez y Lasso. Pero es decir, que la única chance que tiene Lasso de doblegar a Arauz en la segunda ronda es contar con muchos de los votos de Pérez. Pero con todas estas fricciones, estas acusaciones mutuas de fraude, yo creo que va a ser muy difícil que Lasso atraiga al voto indígena. Así que me parece que lo razonable en este momento es pensar que Arauz es el candidato que va a ganar en la segunda ronda. Es cierto que existe mucho anticorreísmo todavía, pero como ya lo hablamos en tu programa hace algunos días, no hay que perder de vista que más del 70% de los votos en la primera ronda fueron a candidatos de izquierda. Así que para Lasso esto es una situación bien difícil. Ahora bien, enfocándonos en Arauz, yo creo que las propuestas hasta ahora han sido por lo menos contradictorias. Arauz defiende la dolarización, pero al mismo tiempo dice, le voy a sacar reservas al Banco Central para financiar subsidios y para financiar transferencias a gobiernos locales. Dice por un lado que quiere mantener el diálogo con el FMI, pero por otro lado dice que quiere un acuerdo con más desembolsos de corto plazo y menos condicionalidades. Todas estas cosas suenan bien en la campaña, pero me parece que va a ser difícil implementarlas una vez que el nuevo gobierno se haga cargo. Por eso, de la misma manera que está ocurriendo en Argentina, no es sorprendente que el mercado mantenga una actitud de muchísima cautela con respecto a los activos ecuatorianos. Los precios de los bonos de Ecuador cayeron mucho con respecto a los niveles de la reestructura del año pasado en agosto, y esta es una cautela que francamente nosotros compartimos. Okay, muy bien. Lo de la cautela es interesante preguntarte, tú sabes el perfil de Arauz, por cierto, candidato a doctorado en economía de la UNAM, y bueno, muy apreciado en círculos de izquierda. Suena más como un economista, o por estas contradicciones, suena más como un correísta, que es también el expresidente Correa, es economista. Y aquí ustedes, me imagino, ven los números, pero también ven los perfiles de quienes están en este momento en esa puja política. ¿Qué describe para ustedes, o cómo describen o interpretan ustedes al candidato Arauz con la sombra además de Rafael Correa? Bueno, creo que el ejemplo de Argentina aquí es muy gráfico. La realidad, vamos a ser claros, Gabriela. Arauz era un personaje político prácticamente desconocido hasta hace un año. Invisible, para decirlo desde este lado. Es decir, que la popularidad de Arauz está estrictamente vinculada al apoyo y a la bendición que recibió por parte de Correa. Yo creo que es razonable argumentar que Arauz no tiene votos propios. Los votos de Arauz son votos de Correa. Entonces, lo que mucha gente se pregunta es, pensemos en el caso de Argentina. El presidente Fernández no parece que tuviera votos propios. Los votos le han sido transferidos por parte de Cristina. Entonces, ¿por qué no pensar que en el caso de Ecuador la situación va a ser similar? Es decir, que Arauz va a ser el presidente, pero el verdadero poder político va a estar en manos de otra persona, y en este caso sería en manos de Correa. Si Correa se queda en Bélgica o vuelve a Ecuador, hasta cierto punto yo creo que sería secundario, porque si Correa es el que sigue tomando las decisiones, bueno, el mercado está diciendo, quizás lo que yo tenga que esperar es lo mismo que ocurrió durante las gestiones anteriores. Por supuesto, y ahora que la pandemia nos ha traído a casa y desde casa trabajamos y decimos allá hay Zoom, es lo que menos importa es que Correa se mantenga en Bélgica. Eso simplemente porque se ha hablado mucho cuando se ha entrevistado a Arauz y él dice que, bueno, pues Correa estará allá, pues sí, estará allá, pero la tecnología lo trae acá. Fernando Lozada, hay otro gran tema. Te cuento que en estos días, por cierto, vamos a presentar, a liberar una entrevista que tuve hace unas horas con Steffen Reike. Él es el presidente del Consejo Ejecutivo de Volkswagen. La ocasión tenía que ver con el golf, pero eso no es lo que me invita a traerte este dato. Yo les preguntaba cuánto han analizado ya el costo que va a tener
en sus operaciones para el sector automotriz de México, un sector que tiene volcada su exportación en más del 80% a Norteamérica, entiendas Estados Unidos y Canadá, un sector que representaba antes de la pandemia más del 20% del PIB manufacturero, dándole empleo a casi 1 millón de personas. ¿Cuánto va a representar en términos de costo? Pues esta reforma eléctrica que atravesó por el Congreso por pedido del presidente Andrés Manuel López Obrador con carácter preferente o prioritario y que parece no va a tener marcha atrás, pese a todo lo que han dicho. El ejecutivo de Volkswagen no me quiso decir específicamente porque dicen que están en gestiones entre toda la industria a ver qué se puede hacer. Pero lo que sí nos dice y nos recuerda es que el sector automotriz ha dicho para 2030, nuestra visión en 2030 es producir X número de vehículos eléctricos, es ser cero emisiones y evidentemente, no me lo tiene que decir él, pues este objetivo no se va a lograr necesariamente con el apoyo de México si las cosas siguen como están. ¿Qué opinan ustedes desde la distancia sobre este factor, sobre México, su competitividad y pronósticos de inversiones en el futuro? Ciertamente esta ha sido la noticia de la semana, la aprobación de nueva legislación en el área energética que le da prioridad a entes estatales sobre la iniciativa privada. Ahora bien, esto no es una sorpresa, Gaby, porque como tú sabes bien, AMLO, con diferentes niveles de intensidad, siempre ha tenido el deseo de que la energía esté firmemente en manos públicas en México. La gran pregunta es ¿qué implica esto para la inversión total que se hace en México? Sobre todo teniendo en cuenta que México ha tenido una performance económica muy mala durante el año pasado, quizás no tan mala como Argentina, pero la contracción del PIB estuvo entre el 8 y el 9% durante el año pasado, nada bueno. Y todo sugiere que este año el rebote, que mucha gente pensaba que iba a ser súper fuerte, no va a ser tan fuerte. Fíjate que ayer se anunciaron los datos del PIB del último trimestre del año, salieron por debajo de lo esperado, apenas arriba del 3%, y lo que es más serio es que las encuestas de mercado sugieren en promedio que el crecimiento durante el primer trimestre de este año va a ser 0. Lo que esto te indica es que ni siquiera el rebote estadístico va a ser tan importante como mucha gente esperaba. Así que yo creo que la pregunta que uno se tiene que hacer es tener algún sector que el gobierno considera estratégico, en manos privadas o en manos públicas, puede ser justificable. Sin embargo, uno tiene que tener en cuenta cuáles van a ser las consecuencias para la economía agregada de estas decisiones. En el caso de México, yo creo que dada la situación bastante precaria que hay en términos de actividad económica en este momento, darle un shock negativo a la inversión no es lo que uno querría ver. Yo creo que lo que está ocurriendo en este momento es que México parecería estar transicionando hacia una situación en la que el crecimiento potencial del PIB, que nunca fue muy alto, probablemente sea más bajo que el promedio histórico. En el promedio histórico se hablaba de que oscilaba entre el 2 y el 3%. Fíjate lo que ha ocurrido durante los últimos años. Ese número ha estado mucho más cerca de 0. Olvídate del año pasado, que fue un año muy inusual, pero el número ha estado más cerca de 0 que del 2 o 3%. Y creo que todas estas medidas sugieren que vamos a estar oscilando en esos niveles. ¿Qué implicaciones tiene para desembolsos futuros de las estrategias que el gobierno tiene, sobre todo en materia de energía, apuntalar a Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, cuando sabes que no hay dinero, que se han comido dinero de otros fideicomisos? Y para cerrar, pues en el contexto de estas preocupaciones de tasas de interés más altas para un país que ni siquiera ha aprovechado su línea, la que tiene con el Fondo Monetario Internacional, Fernando. Cuando tú piensas en una economía que no crece, esto significa que los recursos fiscales tampoco van a crecer. Es decir, esto significa menos financiamiento disponible para inversión en energía o en infraestructura o en carreteras o en lo que se te ocurra, pero además de eso también menos recursos para gastar en áreas sociales, educación, salud, transferencias a los sectores de menores ingresos, etcétera.
De nuevo, México nunca ha sido una de las economías dentro de América Latina más dinámicas, pero sí ha sido una de las menos volátiles. Es decir, el crecimiento ha sido bajo, pero relativamente estable. Lo que está ocurriendo en este momento, yo creo, es que pareceríamos estar transicionando hacia un escalón o 2 escalones más bajos en términos de este crecimiento promedio, y esto no es bueno. Y para cerrar, ¿significa esto entonces que es inevitable esta rebaja en la calificación crediticia, perder el grado de inversión de manera masiva para México? ¿Se está volviendo inevitable? ¿Cómo matizas o incorporas esto a tus previsiones anteriores? México todavía tiene indicadores, lo que se llaman las métricas, que miran las agencias calificadoras de riesgo, que justifican mantenerse en el nivel de grado de inversión. Creo que México en el corto plazo no va a perder su grado de inversión. Lo que yo no descartaría es que gradualmente haya un deterioro lento hacia los niveles más bajos del grado de inversión, hacia lo que se llama el nivel triple B menos, que es lo más bajo que hay dentro del nivel de inversión. Hoy México está un par de casilleros por arriba de ese nivel, pero me parece que la tendencia es hacia abajo. Bueno, pues así cerramos esta conversación. El Fondo Monetario, el entorno de tasas de interés, que los rendimientos están subiendo y 3 países importantísimos para Latinoamérica. Te agradezco mucho, Fernando. Buen fin de semana. Un placer como siempre. Adiós, Gabriela. Igual.